Capítulo 5. La misericordia de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella. Y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, 8 al 17. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1. 3. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La misericordia, entonces, es un atributo de Dios. En Éxodo se halla una declaración maravillosamente conmovedora de que un atributo de Dios es la misericordia. Y Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 4 al 7. Y en segundo de Crónicas, en el templo, hay otra magnífica declaración de la misericordia de Dios. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Éxodo 5:13 al 14. Estos dos pasajes exponen en un estilo bastante formal una declaración de que Dios es misericordioso. Como dije acerca de otros atributos de la deidad, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla temporalmente o agotarla. Podría disminuirse o incrementarse. Pero, como es algo que Dios es, debemos recordar que es increada. La misericordia de Dios no tuvo origen. La misericordia de Dios siempre existió, pues la misericordia es lo que Dios es. Y Dios es eterno. Y Dios es infinito. Ha habido mucha enseñanza poco cuidadosa que insinúa que el Antiguo Testamento es un libro de severidad y ley, y que el Nuevo Testamento es un libro de ternura y gracia. Pero, ¿sabe usted qué? Aunque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran la misericordia de Dios, la palabra misericordia aparece en el Antiguo Testamento 4 veces más frecuentemente que en el Nuevo. Eso es un poco difícil de creer, pero es verdad. Esta idea popular es un gran error porque el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo es un único Dios. Él no cambió. Es el mismo Dios, y al ser el mismo Dios y no cambiar, debe ser necesariamente el mismo en el Antiguo que en el Nuevo. Él es inmutable.
Y como es perfecto no se le puede añadir nada. La misericordia de Dios era tan grande en el Antiguo Testamento como lo fue y lo es en el Nuevo. La bondad es la fuente de la misericordia. Debo disculparme aquí por mi necesidad de usar lenguaje humano para hablar de Dios. El lenguaje se refiere a lo finito, y Dios es infinito. Cuando tratamos de describir a Dios o de hablar de Dios siempre estamos quebrando nuestras propias reglas y cayendo en las pequeñas trampas semánticas en las que no queremos caer. Pero no podemos evitar. Cuando digo que un atributo es la fuente del otro, no estoy usando el lenguaje correcto, pero lo expreso así para que usted pueda captarlo. Si tratara de usar absolutos, todos ustedes se quedarían profundamente dormidos. La infinita bondad de Dios es enseñada a lo largo de toda la Biblia. La bondad es eso de Dios que desea la felicidad de sus criaturas y esa irresistible urgencia de Dios por otorgar bienaventuranza. La bondad de Dios se deleita en el deleite de su pueblo. Desearía poder enseñar a los hijos de Dios a saber esto. Por mucho tiempo se nos ha machacado que si somos felices, Dios está preocupado por nosotros. Creemos que Él nunca está totalmente complacido si somos felices. Pero la estricta y verdadera enseñanza de la palabra es que Dios se deleita en el deleite de su pueblo, siempre que su pueblo se deleite en Dios. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo. Y los levantó todos los días de la antigüedad, Isaías 63, 7 al 9. Dios se deleita en el deleite de sus amigos, y sufre junto con esos amigos. Él no se deleita en el sufrimiento de sus enemigos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y que viva. Ezequiel 33:11. Dios nunca menosprecia ni se regocija al ver que alguien se retuerce de dolor. Si Dios tiene que castigar, no se agrada del castigo. No quiero la muerte del impío. Según el Antiguo Testamento, la misericordia tiene ciertos significados. Inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. Solía usarse una forma verbal de la palabra compasión, pero ya no la empleamos más. Tal vez porque ya no tenemos ese concepto. Dios se compadece activamente del sufrimiento de los hombres. Eso me gusta muchísimo. Pues una cosa es que Dios sienta compasión a distancia. Pero que Dios tenga activamente compasión de las personas es otra cosa. Lea lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 2, 23 al 25. Ese es el final del segundo capítulo de Éxodo. Y el tercer capítulo comienza con la zarza ardiente y sigue con la comisión a Moisés para que vaya a liberar a Israel de Egipto. Cuando Dios ejerció activamente la compasión sobre este pueblo, hizo 4 cosas. Oyó los gemidos, recordó su pacto, miró sus sufrimientos y se compadeció de ellos, e inmediatamente descendió a ayudarlos. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, donde se dice de nuestro Señor Jesús que cuando Él vio las multitudes, tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34. Les dijo a los discípulos: dadles vosotros de comer. Marcos 6:37. Eso es ser activamente compasivo. Una gran cantidad de personas son muy misericordiosas en sus camas, en sus hermosas salas de estar, en sus nuevos automóviles.
Tienen en compasión, un sustantivo, pero nunca, se compadecen, un verbo. Leen algo en el periódico acerca de alguien y dicen: ah, no es terrible. A esa pobre familia se le incendió la casa y está en la calle sin tener un lugar a donde ir. Y luego encienden la radio y escuchan algún programa. Son muy compasivos. Por 1 minuto y medio, pero, no se compadecen, es decir, no hacen nada al respecto. Pero la compasión de Dios lo conduce a compadecerse activamente. Lo hizo al enviar a Moisés para liberar a los hijos de Israel. Un hecho relativo a la misericordia de Dios es que nunca comenzó a existir. He oído de hombres que fueron duros de corazón o descuidados. Pero comenzaron a ser conmovidos y la misericordia empezó a florecer en ellos. Nunca fue así con Dios. Dios nunca fue un apático sin compasión. La misericordia de Dios es simplemente lo que Dios es. Increada y eterna. Nunca comenzó a ser, siempre fue. El cielo y la tierra aún no habían sido creados y las estrellas todavía no habían sido formadas. Y ese espacio del cual los hombres ahora hablan era solamente un pensamiento en la mente de Dios. Dios era tan misericordioso como es ahora. Y no solo nunca comenzó a ser, sino que, además, la misericordia de Dios nunca fue más de la que es ahora. Los científicos nos dicen que hay cuerpos celestes que desaparecieron en una gran explosión. A muchísimos años luz de distancia. Pero pasarán miles de años terrenales antes de que su luz deje de brillar. La luz todavía está viniendo, aunque la fuente de la luz hace tiempo dejó de existir. Y hay estrellas que agotaron su brillo y se volvieron oscuras lentamente. Pero la misericordia de Dios nunca ha sido más de la que es ahora. Por la sencilla razón de que la misericordia de Dios es infinita. Y algo que es infinito no puede ser menos de lo que es, ni más que lo que es. Es infinita. Sin fin, ilimitada, no tiene medida de ninguna clase. Las medidas son cosas creadas. Y Dios es increado. La misericordia de Dios nunca ha sido más que ahora. Y la misericordia de Dios nunca será menos que ahora. No imagine que cuando llegue el día del juicio Dios desconectará su misericordia como el sol. Se oculta detrás de una nube o como usted cierra una canilla. No piense ni por 1 minuto que la misericordia de Dios dejará de existir. La misericordia de Dios nunca será menos que ahora. Porque lo infinito no puede dejar de ser infinito. Y lo perfecto no puede admitir una imperfección. Y una vez más, nada que ocurra puede incrementar la misericordia de Dios ni disminuirla, ni alterar la calidad de la misericordia divina. Por ejemplo, la cruz de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, la misericordia de Dios no se volvió mayor. No podía volverse mayor, pues ya era infinita. Tenemos la rara noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. No. Jesús murió porque Dios está mostrando misericordia. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario. No que el Calvario nos dio la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera sido misericordioso, no habría habido encarnación. Ningún bebé en el pesebre, ningún hombre en una cruz, y ninguna tumba abierta. Dios tiene suficiente misericordia para abrazar el universo entero en su corazón. Y nada que alguien hiciera alguna vez podría disminuir la misericordia de Dios. Un hombre puede alejarse y apartarse de la misericordia de Dios. Como hizo Israel y como hicieron Adán y Eva por un tiempo. Como han hecho las naciones del mundo, y como hicieron Sodoma y Gomorra. Podemos hacer que la misericordia de Dios sea inoperante hacia nosotros por nuestra conducta. Ya que somos agentes morales libres. Pero eso no cambia ni disminuye el poder de la palabra de Dios ni la misericordia de Dios. Y no altera la calidad de ella. La intercesión de Cristo a la diestra de Dios no incrementa la misericordia de Dios hacia su pueblo. Si Dios no fuera ya misericordioso, no habría intercesión de Cristo a la diestra de Dios. Y si Dios es mínimamente misericordioso, entonces es infinitamente misericordioso. Es imposible que la mediación de Jesús a la diestra del Padre haga que la misericordia de
Dios sea más de la que es ahora. Ningún atributo de Dios es mayor que otro. Eso creemos. Pero como todos los atributos de Dios son simplemente Dios, es imposible que algo de Dios pueda ser mayor que otra cosa de Dios. Eso es buena teología. Usted no puede rebatirla, es verdad. Y sin embargo hay atributos de Dios que pueden necesitarse más en diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuando el buen samaritano pasó y vio al individuo que había sido golpeado por los ladrones, yaciendo allí, el atributo que más se necesitaba en ese momento era la misericordia. Necesitaba a alguien, se compadeciera, de él. Y así el buen samaritano descendió de su cabalgadura y acercándose, se compadeció, de él. Eso era lo que él necesitaba en ese momento. Y es por eso que la misericordia de Dios es tan maravillosa para un pecador que viene al hogar, que quiere escribir sobre ella y hablar de ella siempre. Era lo que él necesitaba tan desesperadamente en ese momento. Nosotros cantamos, sublime gracia del Señor. Y sin embargo la gracia de Dios no es mayor que la justicia de Dios, o la santidad de Dios. Pero para las personas como usted y yo, ella es lo que necesitamos más desesperadamente. No es Dios quien es diferente, somos nosotros. Usted podría ir al cielo y decirle a un ángel: ¿no es maravillosa la misericordia de Dios? Él sabrá que sí. Pero no la comprenderá como nosotros la comprendemos. Charles Finney lo dijo en su pequeño gran himno. Estas criaturas que rodean el trono nunca han conocido un mundo pecaminoso como este. Ellas no pueden apreciar el amor y la misericordia de Dios como nosotros. Ellos hablan de la santidad, del juicio y de la justicia de Dios. Y le cantan a Él: tus juicios son justos, Apocalipsis 16:7. Porque nunca han conocido el pecado. Por lo tanto no necesitan de la misericordia como usted y yo. Dios es igual a sí mismo siempre. Pero cuando usted está en problemas, usted necesita de ciertos atributos más que de otros. Cuando estoy en el consultorio del médico necesito compasión. Necesito ayuda. Puedo mirar la pared y ver sus diplomas y saber que está capacitado. Pero lo que necesito es que sea amable conmigo porque siempre estoy aterrado cuando voy al médico. Y cuando nosotros venimos a Dios, nuestra necesidad determina cuáles atributos de Dios celebraremos en ese momento. Y tendremos miles de ellos para celebrar. La operación de la misericordia de Dios. El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Cuando la justicia ve la iniquidad, cae el juicio. La misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humanos, Dios escucha. Dios oye, y el balido del cordero llega a su oído y el gemido del bebé llega a su corazón. Y el clamor de Israel sube hasta su trono. La bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa humanos. Y eso es misericordia. Todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios. No piense ni por un minuto que cuando usted se arrepintió y volvió desde el corral de cerdos a la casa del Padre, fue cuando la misericordia comenzó a operar. No, la misericordia había estado operando todo el tiempo. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por tanto, recuerde que si no hubiera tenido todo el tiempo la misericordia de Dios, compadeciéndose, reteniendo el juicio, usted habría perecido hace mucho tiempo. El dictador cruel es destinatario de la misericordia de Dios. El asesino malvado es destinatario de la misericordia de Dios. Y el corazón más entenebrecido que yace en la más baja miseria en el campo es destinatario de la misericordia de Dios. Eso no significa que serán salvos o convertidos y finalmente alcanzarán al cielo. Pero significa que Dios está retrasando su justicia porque está teniendo misericordia. Está esperando por causa de un Salvador que murió. Todos nosotros somos destinatarios de la misericordia de Dios. Usted puede preguntar: ¿cuándo soy perdonado?
purificado y liberado. ¿No es eso la misericordia de Dios? Seguro. Eso es la misericordia de Dios para usted. Pero todo el tiempo en que usted estuvo pecando contra Él, Él estuvo teniendo compasión de usted. El Señor. No queriendo que ninguno perezca, segunda de Pedro 3:9. Romanos 2:4 dice. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Él está esperando. Dios podría tomar este mundo y apretarlo en su mano como un niño puede apretar un huevo de mirlo, y destruirlo completamente para siempre. Si no fuera porque es un Dios misericordioso. Él ve nuestras lágrimas y oye nuestros gemidos con todo amor y misericordia. Él es consciente de todos nuestros sufrimientos aquí abajo. Todos los hombres somos destinatarios de la misericordia de Dios. Pero Dios ha pospuesto la ejecución. Eso es todo. Cuando la justicia de Dios confronta la culpabilidad humana, hay una sentencia de muerte. Pero la misericordia de Dios, porque ese es además un atributo de Dios, que no contradice al otro sino que obra con él, pospone la ejecución. La misericordia no puede cancelar el juicio sino mediante la expiación. Cuando la justicia ve la iniquidad, debe haber juicio. Pero la misericordia llevó a Cristo a la cruz. No pretendo entender eso. Soy muy feliz por las cosas que sé, y sumamente feliz por las cosas que no sé. No sé lo que pasó exactamente allí, en esa cruz, sé que Él murió. Dios el poderoso Hacedor murió por el pecado del hombre, la criatura. Sé que Dios le dio la espalda a ese hombre santo, santo, santo. Sé que Él entregó el Espíritu y murió. Sé que en el cielo está registrada la expiación por toda la humanidad. Sé eso. Y todavía no sé por qué, y no sé lo que ocurrió. Solamente sé que en la infinita bondad de Dios y en su infinita sabiduría Él elaboró un plan, por medio del cual la segunda persona de la Trinidad, encarnada como un hombre, pudo morir a fin de que pudiera satisfacerse la justicia mientras la misericordia rescataba al hombre por quien Él murió. Esa es la teología cristiana. Cualquiera sea su denominación, eso es lo que usted necesita para ir al cielo. Usted no puede ir al cielo por negro spirituals, coros y libros baratos, sino que puede ir al cielo por la misericordia de Dios en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. La justificación significa que la misericordia y la justicia han colaborado a fin de que cuando Dios se da vuelta y ve la iniquidad, y después ve al hombre de iniquidad corriendo hacia la cruz, Él ya no ve más la iniquidad sino la justificación. Y así somos justificados por fe. El sufrimiento de Dios. Antes dije que Dios se deleita en el deleite de su pueblo y sufre junto con sus amigos. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, Isaías 63:9. Si usted es un pensador estricto, puede preguntar: ¿cómo puede sufrir un Dios perfecto? El sufrimiento significa que en algún lugar hay un desorden. Usted no sufre mientras tiene orden psicológico, mental y físico. Cuando se sale del orden, sufre, puesto que se declara en la Biblia. Usted debe tomarlo por fe, y decir: Padre, lo creo. Y luego, ¿por qué cree? Trata de comprender. Y si puede entender, entonces da gracias a Dios. Su pequeño intelecto puede divertirse saltando y regocijándose en Dios. Pero si usted lo lee en la Biblia y su intelecto no lo puede comprender, hay una sola cosa por hacer, y eso es levantar sus ojos y decir: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Hay muchísimo que no sabemos. El problema con nosotros los evangélicos, es que sabemos demasiado. Tenemos demasiada verbosidad, tenemos demasiadas respuestas. Busco al individuo que diga: yo no sé, Señor Jehová, tú lo sabes. He aquí alguien que es espiritualmente sabio. De modo que, ¿cómo puede Dios sufrir? El sufrimiento parecería indicar alguna imperfección. Y sin embargo sabemos que Dios es perfecto. El sufrimiento parecería indicar alguna pérdida o falta.
Y sin embargo sabemos que Dios no puede sufrir ninguna pérdida ni tener falta de nada. Porque es infinitamente perfecto en todo su ser. No sé cómo explicar esto. Solamente sé que la Biblia declara que Dios sufre con sus hijos y que en toda angustia de ellos Él es angustiado. En su amor y en su misericordia Él los lleva y les prepara su lecho cuando están enfermos. Sé esto pero no sé cómo es. Un gran teólogo antiguo dijo en una ocasión: no rechace un hecho porque no conoce un método. No diga que eso no es así porque usted no sabe cómo es que es así. Hay mucho que usted no puede explicar. Si viene a mí y me pregunta el cómo de las cosas, le haré 25 preguntas, una detrás de la otra, acerca de usted mismo. Su cuerpo, su mente, su cabello, su piel, sus ojos, sus oídos. Usted no podrá responder ni una pregunta. Pero usa todas esas cosas aunque no las comprende. Yo no sé cómo Dios puede sufrir. Eso es un misterio que podré no conocer jamás. Muchos escritores de himnos que podrían haber estado cortando el césped en ese momento. En cambio, han escrito canciones. Uno de ellos dice esto. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué Él tanto me amó. Amaré y oraré que pueda saber por qué Él tanto me amó. Usted nunca va a saber eso. Hay una sola respuesta a por qué Dios lo amó. Porque Dios es amor. Y hay una sola respuesta a por qué Dios tiene misericordia de usted. Porque Dios es misericordia, y la misericordia es un atributo de la deidad. No le pregunte a Dios por qué. Sino agradézcale porque realmente lo hace y de una manera tan inmensamente maravillosa. Voy a parafrasear una pequeña estrofa de 4 versos escrita por Faber acerca de cómo puede Dios sufrir. ¿Cómo puedes sufrir tú, oh mi Dios? Y ser el Dios que eres es oscuridad para mi intelecto pero sol para mi corazón. Yo no sé cómo lo hace, pero sé que cuando estoy enfermo, Dios está triste. Y sé que cuando estoy abatido, Dios sufre junto conmigo. Y sé que en toda mi enfermedad, Él preparará mi lecho porque su nombre es bondad y su nombre es misericordia. La cercanía de la misericordia de Dios. La cercanía de la misericordia de Dios es, como el Padre se compadece de los hijos, Salmo 103:13. Después de la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos con su gran corazón dieron grandes sumaste dinero a los huérfanos refugiados de Europa. Pero no tenían suficiente para satisfacer la necesidad. En uno de los lugares donde estaban recibiendo huérfanos, entró un hombre, muy delgado, con ojos grandes y anormalmente brillantes, mejillas sumidas y brazos delgados, llevando una niñita. Ella también tenía signos de desnutrición. Ojos demasiado grandes y brillantes, su pequeño abdomen hinchado. Y sus piernitas y brazos demasiado pequeños y demasiado delgados para su edad. Este hombre la condujo adentro y dijo a la persona que estaba a cargo: quisiera que admita a mi niñita. Y le preguntaron si ella era su hija. Sí, dijo él. Bien, dijeron, lo lamentamos mucho. Pero nuestra regla aquí es que solamente los huérfanos pueden recibir ayuda. Si uno de los padres vive no podemos asumir la responsabilidad porque no tenemos lo suficiente. Hay demasiados totalmente huérfanos para que admitamos a los que no lo son. Y él miró a su hijita. Y ella lo miró de manera inquisidora con ojos grandes y demasiado brillantes. Y él se dio vuelta y dijo: bueno, usted sabe, no puedo trabajar. Estoy enfermo. He sido maltratado. He estado en prisión. Casi he muerto de hambre. Y ahora estoy viejo y no puedo trabajar. Apenas pude traerla tambaleando hasta aquí. Pero la traje para que ustedes cuiden de ella. Y dijeron: lo sentimos mucho. Pero no hay nada que podamos hacer. Él dijo: quiere decir que si yo estuviera muerto, cuidarían de mi niñita y la alimentarían y podría vivir y tener vestimenta y un hogar. Respondieron: sí. Entonces se agachó. Y asió el cuerpecito flacucho de ella y la abrazó fuerte y la besó. Luego puso la mano de ella en la mano del hombre del escritorio y dijo: yo arreglaré eso,
y salió de la habitación y se suicidó. Oí esa historia hace años y todavía no la he olvidado. Sigo viendo la imagen del hombre que estaba demasiado enfermo para trabajar, pero que intervino para que su hija obtuviera comida y vestimenta apropiada. Y él dijo: me ocuparé de eso, y lo hizo. Eso es misericordia. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Jesús dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Marcos 9:31. Pedro dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Pero Jesús dijo: realmente, si no lo hago, no vivirás. Y así salió. No para matarse, sino para ponerse donde ellos podían matarlo. La misericordia estaba mostrando compasión de la única manera que podía en ese momento: muriendo. De modo que Cristo Jesús nuestro Señor murió allí en esa cruz, porque nos amó y se compadeció de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Nosotros los que hemos recibido misericordia debemos mostrar misericordia. Debemos orar que Dios nos ayude a mostrar misericordia. La recibimos, tenemos que mostrarla. Esta misericordia solamente viene por la expiación. La misericordia solo puede operar hacia nosotros a causa de la expiación. Pero la expiación ya ha sido hecha. En un himno escrito respecto del libro de Hebreos se dice: en lo alto donde se halla el templo celestial, la casa de Dios no hecha de manos, el gran sumo sacerdote se viste de nuestra naturaleza. Aparece el guardián de la humanidad. Aunque ya ascendió a lo alto, se inclina a la tierra con ojos de hermano. Partícipe del nombre humano, conoce la fragilidad de nuestro cuerpo. Nuestro compañero en el sufrimiento conserva familiaridad con nuestros pesares. Y todavía recuerda en los cielos sus lágrimas, sufrimientos y gritos. En cada punzada que desgarra el corazón el varón de dolores tiene parte. Se compadece de nuestra pena y al que sufre envía alivio. Confiadamente, pues, al trono traigamos todos nuestros pesares pidiendo auxilio al poder celestial para que nos ayude en el día malo. ¡Qué maravilloso es esto! Nuestro gran sumo sacerdote, quien es el guardián del hombre, se viste de nuestra naturaleza ante el trono de Dios. Si usted subiera allí cerca del trono de Dios y Dios le permitiera mirar, aunque no sé cómo podría usted mirar esa imponente visión. Habría criaturas que no podría identificar. Habría criaturas extrañas allí delante del trono. Con 4 caras y 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Isaías 6:2. Usted vería allí ángeles extraños tal como vio Abraham. Y como vio Jacob subiendo y bajando por la escalera. No los podría identificar porque usted nunca ha visto un ángel. Supongo que hay otras criaturas allí. Leí acerca de ellas en Daniel y Apocalipsis. Pero sé que al acercarse al trono, usted reconocería una clase de ser. Usted diría: mira, 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 reconozco a este. Esta forma me es familiar, conozco esta forma. Este es un hombre, este tiene 2 piernas, este tiene 2 brazos, este es un hombre. El gran sumo sacerdote se viste de nuestra naturaleza. Y el guardián de la humanidad aparece. Aunque usted podría parecer un extraño entre esas extrañas criaturas, allí habría un ser a quien conocería. Diría: crecí entre ellos, los conocí, los he visto por la calle, he visto pequeños y grandes, y negros y amarillos y pelirrojos. Sé que este es un hombre. Y él sonreiría desde el trono, aunque ahora ascendió a lo alto, se inclina a la tierra con ojos de hermano. Partícipe del nombre humano. Él conoce la fragilidad de nuestro cuerpo. No tenga lástima de sí mismo. No tema contarle a Dios todos sus problemas. Él sabe todo acerca de sus problemas. Hay una cancioncita que dice: nadie sabe el problema que he visto. Pero hay alguien que sabe, bien. Y nuestro compañero en el sufrimiento sigue estando familiarizado con nuestros dolores y en
Los cielos sigue recordando sus lágrimas, sus sufrimientos, y sus gritos. Aunque ahora está a la diestra del Padre Todopoderoso, sentado y coronado en gloria. Aguardando, por supuesto, ese gran día de la coronación que todavía está por venir. Pero aunque está allí y aunque claman a su alrededor, digno es el Cordero. Apocalipsis 5:12, Él no nos ha olvidado. Y no ha olvidado los clavos en sus manos, las lágrimas, los sufrimientos y los gritos. Él sabe todo sobre usted. Él sabe. Él sabe cuándo el médico detesta decirle lo que a usted le pasa. Y sus amigos vienen y tratan de ser alentadores de manera poco natural. Él sabe. Confiadamente, pues. Al trono traigamos todos nuestros pesares pidiendo el auxilio al poder celestial que nos ayude. En el día malo. La misericordia de Dios es un océano divino. Un torrente infinito e insondable. Sumerjámonos en la misericordia de Dios y conozcámosla. Espero que usted crea esto. ¿Por qué va a necesitar desesperadamente esta misericordia si aún no la tiene? La misericordia de Dios en Cristo. Amén y amén.